Buenos días, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? Bien, vamos con la sexta clase de Nietzsche, me parece que es. Estábamos en la crítica al cristianismo y dentro de la crítica al cristianismo habíamos empezado a ver un poco el concepto de la moral de los esclavos o de los siervos y la moral de los señores o de los amos, depende, es indiferente cómo lo digamos, ¿no? Que es un poco la crítica que hace a la moral del cristianismo, y aquí estaría principalmente el grueso de lo que sería la ética de Nietzsche, ¿no? Entonces, vamos de lleno con lo que sería la ética de Nietzsche, que es esta distinción entre la moral de los señores y la moral de los esclavos, y veremos más adelante, también dentro de la ética, lo que sería con esa exposición de la moral de los señores y la moral de los esclavos, la propuesta de Nietzsche de la transmutación de los valores, que lo veremos ya más adelante en otra clase, pero que vendría a ser también una parte de la ética de Nietzsche, ¿no? Bien, pues vamos con esta parte de la moral de los señores y la moral de los esclavos, amos y siervos, ¿no? La moral de los señores. La moral creadora, la moral de los señores, esto es lo que defiende Nietzsche, la moral de los señores, y lo que critica es la moral de los esclavos, ¿no? Que viene a decir que lo que hace el cristianismo es criticar la moral de los señores y defender la moral de los esclavos. Por eso Nietzsche luego propone la transmutación de los valores, cambiar los valores. Si se ha considerado la moral de los señores como algo malo por el cristianismo y la moral de los esclavos como algo bueno por el cristianismo, pues hay que cambiar, transmutar esos valores y empezar a considerar la moral de los señores como algo bueno y la moral de los esclavos como algo malo, ¿no? Es la propuesta de Nietzsche, cambiar todo eso para evitar continuar con la decadencia de la cultura occidental, como hemos dicho ya tantas veces, ¿no? La moral de los señores es una moral creadora de lo que se considera bueno para la vida, ¿no? De lo que sería bueno para la vida, de todos aquellos valores que, según Nietzsche, defenderían y tomarían como auténtica realidad esta vida que estamos viviendo, ¿no? Esa moral de los señores. Sería todo lo bueno para la vida. Como la moral de los señores vendría a defender todo lo que es bueno para la vida, pues según Nietzsche el cristianismo critica esta moral de los señores, porque el cristianismo critica la vida, ¿no? Entonces, según Nietzsche, la moral de los señores vendría a defender una serie de valores que podrían ser la jerarquía, la excelencia, la nobleza, no teme al dolor ni al sufrimiento, crea nuevos valores y ama la muerte de Dios. Este último concepto que veremos más adelante, el de la muerte de Dios, ¿no? Entonces, vendría a considerarse bueno la jerarquía, la excelencia, la nobleza, no teme al dolor ni al sufrimiento. No teme, no teme al dolor ni al sufrimiento porque acepta la vida como es, acepta la vida como viene. Todo este concepto, todos estos conceptos de no temer al dolor ni al sufrimiento, lo veremos más adelante también completado con el concepto del eterno retorno de Nietzsche, que bueno, que coge de Heráclito, ¿no? Pero lo veremos lo de que no teme al dolor ni al sufrimiento con el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? No teme al dolor ni al sufrimiento. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hace y por qué critica Nietzsche al cristianismo? Porque el cristianismo lo que hace es darnos una especie de píldora para aliviar el dolor y el sufrimiento que supone la vida. Es decir, teme tanto al dolor y al sufrimiento, según Nietzsche, el cristianismo tiene tanto miedo al dolor y al sufrimiento que nos da unas píldoras para que la vida no duela tanto y no suframos tanto. ¿Cómo? Creándose un mundo
irreal, imaginario, una vida después de esta vida, una vida después de nuestra muerte, para que así el dolor y el sufrimiento en esta vida no sea tanto, no suframos, no suframos tanto, porque entonces la vida no terminaría, así que eh, podemos estar más tranquilos, esto no termina aquí, ¿no? Según el cristianismo. Pues bien, para Nietzsche esto supone negar la vida, ¿no? Para Nietzsche, esto que hace el cristianismo de darnos una especie de píldora para aliviar el dolor y el sufrimiento que supone vivir, sería al fin y al cabo negar la vida. ¿Por qué? Porque la vida implica, según Nietzsche, la vida implica también dolor, implica sufrimiento. Y el hecho de tomar una píldora para no sufrir vendría a negar algo que forma parte de la propia vida, como es también el sufrimiento. No podemos pretender vivir sin sufrimiento, sin dolor, porque la vida implica también eso. Entonces, el hecho de aceptar el dolor y el sufrimiento implica aceptar la vida, ¿no? La moral de los señores defendería una serie de valores en los cuales aceptaría la vida tal y como es, incluso con el dolor y el sufrimiento que implica vivir, ¿no? Eso, esa aceptación del dolor y el sufrimiento que implica vivir sería un rasgo de excelencia, de nobleza, porque significaría afirmar la vida incluso con lo malo que pueda tener la vida, pero se afirma, significaría afirmar la vida tal cual es, ¿no? Según Nietzsche, lo que critica del cristianismo es que no acepta la vida tal cual es. Y por eso se crea otra vida después de la muerte, por no aceptar esta vida, ¿no? Por todo lo que implica, el dolor y el sufrimiento. ¿Qué hace el cristianismo? Niega el dolor y el sufrimiento, niega ese dolor y niega ese sufrimiento, creándose otra realidad en la que no hay dolor ni sufrimiento. Y además a esa realidad le da la categoría de auténtica realidad, ¿no? Y eso implicaría excelencia y nobleza en el ser humano que acepta. Según Nietzsche, el ser humano que acepta la vida tal cual es, con el dolor y el sufrimiento, implica la nobleza y la excelencia, implica que ese ser humano tiene esas características de nobleza y de excelencia. Y de jerarquía, porque los seres humanos que aceptan la vida tal cual es, con el dolor y con el sufrimiento, pues tienen que ser aquellos seres humanos que se sitúen en una posición superior al resto, a los que niegan la vida, ¿no? Lo veremos esto también más adelante con el anuncio de Nietzsche de la llegada del superhombre, ¿no? El superhombre tendría las características, tendría los valores de la moral de los señores, ¿no? La llegada del superhombre es lo que defiende Nietzsche, ¿no? Va a llegar el superhombre una vez que se supere la muerte de Dios, e incluso para superar la muerte de Dios tiene que llegar ese concepto de ser humano que sería el del superhombre, eh, con una serie de valores que implica jerarquía, excelencia y nobleza, ya que no le tendrá miedo al dolor ni al sufrimiento, y creará nuevos valores, ¿no? Creará nuevos valores, y entonces lo que se ha tomado siempre como bueno a lo largo de toda la historia de la cultura occidental, se empezará a tomar como malo. Y lo que se ha tomado como malo empezará a tomarse como bueno. Si a lo largo de toda la cultura occidental lo bueno ha sido negar la vida, pues según Nietzsche, con la llegada del superhombre creará unos nuevos valores propios de la moral de los señores, y esos nuevos valores tomarán como bueno todo aquello que sirva para afirmar la vida, que es lo único importante, ¿no? Creo que más o menos se entiende. Y además,
aquellos que defienden la moral de los señores, lo veremos más adelante con más detenimiento, lo del superhombre, ¿no? Amarán ese concepto que crea Nietzsche, que es el de la muerte de Dios, ¿no? Nietzsche anuncia, eh, Nietzsche anuncia la muerte de Dios, ¿no? En su libro La Gaia Ciencia, se tradujo como la Gaia Ciencia, Nietzsche tiene un pasaje, el del loco, el pasaje 125, si no recuerdo mal, lo leeremos, en el que anuncia la muerte de Dios. La muerte de Dios implica la muerte de todos aquellos valores que se han defendido en nombre de Dios, ¿no? En nombre de Dios, especialmente en el nombre del Dios cristiano, ¿no? En el nombre del Dios cristiano se han defendido una serie de valores que han servido para negar la vida. Pues bien, para eliminar todos esos valores que han negado la vida, necesitamos eliminar la figura bajo la cual se han defendido esos valores, que es la figura de Dios. Por lo tanto, anunciará la muerte de Dios, ¿no? Y profundizaremos un poco más adelante en la parte de la filosofía positiva sobre este concepto tan importante y tan fundamental de la muerte de Dios. El problema de Dios en Nietzsche es fundamentalmente este concepto de la muerte de Dios, ¿no? Y esto sería la moral de los señores, por un lado. Y luego estaría la moral de los esclavos, que es justo lo contrario, ¿no? Según Nietzsche, la moral de los esclavos es la moral, los valores que se ha venido defendiendo en nombre de Dios, que ha defendido el cristianismo. Es lo que critica Nietzsche y es lo que ha defendido el cristianismo y propone esa transmutación de los valores, como os he comentado antes, que durante toda la historia de la cultura occidental se ha tomado como bueno los valores que defienden la moral de los esclavos y como malo los valores que defienden la moral de los señores. Se requiere una transmutación de los valores y que se empiece a tomar como malo los valores de la moral de los esclavos y como bueno los valores de la moral de los señores, ¿no? Es esa transmutación que va a proponer más adelante Nietzsche, ¿no? La moral de los esclavos, la moral, los valores que se defienden que son malos para la vida. Son valores que niegan la vida porque no aceptan la vida tal cual es, con todo el dolor y sufrimiento que implica también vivir, ¿no? Estos valores que se defienden la moral de los esclavos son la negación de uno mismo y de la vida porque surge del resentimiento, ¿no? Resentimiento hacia el superior, resentimiento hacia el que afirma la vida, ¿no? Resentimiento hacia aquel que disfruta de la vida y que la acepta tal cual es, ¿no? Surge del resentimiento, pues, por ejemplo, dentro de los propios valores cristianos, esto lo estuvimos viendo. Eh, en el problema en el problema de Dios en Marx, ¿no? En la alienación religiosa, una serie de valores en los cuales eh, pues el cristianismo lo que hace es el cristianismo, según Nietzsche, lo que hace es, esto aparece, como ya os comenté, en el Nuevo Testamento, en el Sermón de la Montaña, ¿no? En el cual se afirma algo que ha venido marcando toda la historia de la cultura occidental, que sería aquello de que los últimos serán los primeros, ¿no? Los últimos, que serían para Nietzsche los inferiores, una vez que pasemos a la vida eterna, serán los primeros, ¿no? Y entonces ya serán superiores. Los que eran los inferiores serán los superiores. Eso es un resentimiento hacia los que son superiores en esta vida porque afirman la vida, ¿no? Y ese resentimiento hacia los superiores en esta vida, pues lo que hace el cristianismo, según Nietzsche, es crearse otra vida donde esos últimos van a ser los primeros. Y van a ser los primeros sencillamente por haber sido los últimos en esta vida. Por haber sido inferiores en esta vida van a ser
los primeros superiores en la vida eterna van a obtener una recompensa por el hecho de haber sido inferiores en esta vida, ¿no? Eso es un resentimiento que genera el cristianismo y, según Nietzsche, ese resentimiento que genera el cristianismo se considera como algo bueno, ¿vale? Ese resentimiento hacia quienes afirman la vida, ¿no? Y para el cristianismo lo bueno sería, por ejemplo, conceptos como la igualdad. Este concepto para Nietzsche es un valor desde un punto de vista moral muy malo, porque no son iguales aquellos que afirman la vida a aquellos que la niegan. Tienen que ser necesariamente superiores, y por eso no tiene que haber esa igualdad. Según Nietzsche, tienen que ser superiores aquellos que afirman la vida frente a aquellos que la niegan, ¿no? Entonces, para el cristianismo, que defiende la moral de los esclavos, lo bueno sería la igualdad, sería el resentimiento hacia el superior, sería el altruismo, ¿no? Ayudar a los otros porque sí, ¿no? Etcétera. La hermandad entre los hombres, que vendría a ser algo así como ese concepto de igualdad que hemos comentado ahora, ¿no? Y esa moral de los esclavos defiende una serie de valores en los que aman y temen a Dios, aman el concepto de Dios, aman, al fin y al cabo, defienden, aman la negación de la vida, ¿no? Que es lo que se defiende en nombre de Dios, ¿no? Se defiende en nombre de Dios. Es decir, según Nietzsche, la moral de los esclavos, defendida por el cristianismo, vendría a suponer un resentimiento hacia los valores de lo dionisíaco, hacia los valores, eh, hacia los valores que afirman la vida a través de aquello que representa fundamentalmente lo dionisíaco, que sería lo puramente pasional, instintivo, etcétera. Y según Nietzsche, la moral de los esclavos defendida por el cristianismo supondría un resentimiento hacia todo aquello que supone que implica afirmar la vida, ¿no? Y entonces, según Nietzsche, estos valores que defiende la moral de los esclavos, defendida por el cristianismo, este resentimiento hacia lo dionisíaco, se da porque los débiles, los inferiores, el rebaño, serían todos aquellos que no son capaces de aceptar la vida con todas sus consecuencias, con el dolor y el sufrimiento que implica vivir. Los débiles no aceptan la vida tal cual es, ¿no? Los débiles necesitan imponerse a los demás, es decir, como aquí son inferiores, son más débiles, necesitan hacerse fuertes para, una vez en la vida eterna, eh, pues obtener esa especie de recompensa y quedarse como los primeros, ¿no? Los últimos aquí serán los primeros en la vida eterna, ¿no? Creo que más o menos. Comentadme cualquier duda que tengáis, ¿vale? Entonces, según Nietzsche, el cristianismo es la culminación de esta moral de los esclavos que convierte a los hombres en un rebaño abnegado, ¿no? En un rebaño que sigue todas esas directrices que se han marcado en nombre de Dios que niegan la vida, ¿no? Entonces, según Nietzsche, los valores de la moral de los esclavos son unos valores mezquinos porque rechazan una vida noble, singular, propia y ahogan la individualidad en el rebaño. Anulan la individualidad del ser humano, anulan lo que para Nietzsche el ser humano tiene de bueno, que sería la afirmación individual de cada uno de los seres humanos de la vida como lo único valioso que tenemos, ¿no? Y entonces nos acaba diciendo Nietzsche que lo peor que tiene el cristianismo son conceptos como el de pecado y el de la culpabilidad, que se ha venido, según Nietzsche, defendiendo a lo largo de toda la historia del cristianismo, ¿no? Concepto de pecado, porque gracias, y al de la culpabilidad, porque según Nietzsche, gracias a estos dos conceptos, estos dos valores, ¿no? El de la culpabilidad, etcétera, que ha venido manejando el cristianismo desde sus orígenes, le ha permitido al cristianismo poder manejar
la vida de todos los seres humanos, pues, por ejemplo, a través de si haces esto, estás pecando y te castigarán en la otra vida, en la auténtica vida, según el cristianismo, ¿no? En la vida eterna. Entonces eso genera una culpabilidad en los seres humanos que les hace ser abnegados y seguir las directrices que ha ido defendiendo el cristianismo, seguir los valores que ha venido defendiendo el cristianismo a lo largo de toda la historia. Es decir, unos valores que les han servido para negar esta vida, ¿no? Bueno, un poco con esta explicación repasadlo luego con estos apuntes, ¿vale? Para que queden más o menos claros los conceptos y ya el próximo día empezamos con la filosofía positiva y la muerte de Dios y el concepto del nihilismo, ¿vale? Así que nada, pues como siempre, os agradezco de verdad que estéis ahí y todo vuestro esfuerzo y nos vemos en la siguiente. Así que os mando un saludo muy grande. Adiós.